un hospital básico que denominamos, o anteriormente es un hospital cantonal. Cuenta con 75 camas, con 4 especialidades básicas, más psicología y traumatología es lo que cuenta este hospital. ¿Cuál es la población que atiende o que queda bajo la órbita del hospital? Es con la población que trabajamos es de 105.000 habitantes, que es del cantón Otavalo. ¿Y cuántos centros de salud o unidades de salud dependen de este hospital? Dependen 13 unidades de salud, más una unidad móvil y un puesto de salud, que en total, junto con el hospital, son 15 unidades aquí en el cantón de Otavalo. ¿Cuáles son las especialidades que funcionan en el hospital? En el hospital tenemos lo que es ginecobstetricia, pediatría, cirugía general, y también contamos con medicina interna, y de ahí, de acuerdo a la demanda y el perfil epidemiológico de nuestro cantón, también contamos con un traumatólogo, como también con una psicóloga. Hemos notado al llegar no solamente al hospital, sino a Otavalo, que hay una fuerte presencia de comunidades aborígenes, que no solamente se expresan en sus costumbres visibles, en su indumentaria, sino también en su lenguaje. Y al llegar al hospital, pues vemos que ustedes, el hospital, todas sus instrucciones, sus carteles, son bilingües también. ¿Los médicos también son bilingües? Bueno, el esfuerzo que hemos estado realizando en la administración actual ha sido justamente con miras a que también el sistema de salud sea incluyente para toda nuestra población. Ha sido tan la cosmovisión que se tiene de una población indígena y la mestiza es diferente, pero eso no quiere decir que no tengamos las mismas necesidades y problemas en salud, razón por la cual nosotros hemos trabajado, y eso es la meta que nosotros queremos, que nuestros profesionales sean bilingües, pero hemos dado pasos importantes, creemos, dentro de todo el personal de salud ha recibido su curso de quichua básico, pero estamos en estos últimos meses para trabajar en lo que es el curso de quichua intermedio y así dar el avanzado. El hecho de que nosotros veamos esta parte importante de nuestra población ha sido con miras a que el servicio de salud tiene que llegar a toda la ciudadanía. Con un sistema de salud único, digamos, lo que es la medicina occidental ha sabido llegar a una cierta población, pero la otra población se sentía marginada, tal vez por desconocimiento, por miedo también. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros hemos venido trabajando, inclusive en lo que es la parte de ginecobstetricia, más hemos trabajado también con lo que son los agentes de salud indígena, especialmente las parteras de las comunidades. Ellos también se han integrado a nuestro servicio y estamos trabajando para que todos esos conocimientos también sean más que respetados, y nuestro digamos, con la mística que trabajamos, nosotros decimos aquí en el área es que todos los saberes son muy importantes, todos los saberes pueden confluir para salvar una vida. Cuando usted se refiere a las patologías comunes de los mestizos y de las poblaciones indígenas, ¿cuáles son las patologías predominantes en la zona? Bueno, tenemos las patologías infectocontagiosas, especialmente de las vías respiratorias y digestivas, aunque en estos últimos años, especialmente tras 4 años atrás, las patologías, especialmente las catastróficas o las provocadas por accidentes automovilísticos en nuestro cantón ha sido tan importante que el año anterior ya ocupaba el 5.º lugar dentro de las 10 primeras causas de patologías. ¿El 5.º lugar? Sí, ya empezó a ocupar, que antes no lo teníamos, ¿no? ¿Esos accidentes se producen en las carreteras troncales, por ejemplo en la Panamericana, sí, o en secundaria? especialmente en la Panamericana, sí. Entonces, por esa razón es lo que, como había mencionado, de acuerdo a ese perfil epidemiológico, también hemos podido contar con un traumatólogo aquí en un hospital básico, ¿no? Y cuando usted menciona
la semejanza entre patologías? Podemos hablar de zonas tropicales también. Creemos que sí vivimos en un mundo globalizado. En ese sentido es impresionante el traslado que puede darse una persona, ¿no? En media hora, en 24 horas ya puede estar al otro extremo del mundo, ¿no? Por el transporte que actualmente tenemos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de las zonas tropicales, nuestra gente sale bastante con lo que es la artesanía, el comercio y con la música también. Entonces hemos tenido casos, por ejemplo, en Otavalo hemos tenido casos importados de paludismo, de dengue, y por supuesto, ¿por qué no decirlo que SIDA y VIH también se ha tenido aquí en el cantón, ¿no? Entonces, todas esas patologías, de igual aquí en el hospital hemos tenido que dar la atención, ¿no? Entonces, por esa razón, como le decía, de nuestra población, la cosmovisión de nuestra gente indígena es algo que tiene que también ir conociendo todas las patologías. Muchas veces entramos tal vez a un mundo místico, a un mundo en el cual tal vez todo es armónico, pero al verse incluido o presentarse estos tipos de patología también nuestra gente tiene que conocerlo. Por esa razón, a lo menos en la actual administración hemos visto esa necesidad de que se interrelacionen los conocimientos de nuestra gente para de esa forma poder dar una atención oportuna. Usted se refirió a los migrantes, sí, así es, que regresan y qué es lo que traen consigo. Además, algunos de traer algunos dineritos, pues también se traen algunas enfermedades. Pero yo me refería a los visitantes extranjeros. Sí. ¿Cuáles son, teniendo en cuenta el volumen de turistas que ustedes reciben en Otavalo, si ellos que vienen prevenidos por lo que pueden pescarse aquí, claro, qué es lo que ustedes han detectado que el extranjero puede aportar como patología a la población local? Bueno, de lo que hemos visto, por ejemplo, ellos más, ¿cómo diríamos? Pues con patología respiratoria alérgica es lo que más se ha visto, ¿no? Que acuden. Vienen a un medio ambiente un poco diferente, en la cual inmediatamente reaccionan a esos cuadros alérgicos, digamos, ¿no? De ahí en la parte, lo que es enfermedades crónicas, como la hipertensión, diabetes, bueno, eso no es un tipo de transmisión que se dé, ¿no es cierto? Entonces, y lo otro que en Otavalo lo que sí se ha visto es que los turistas quedan unos 3-4 días y luego nuevamente regresan a sus países respectivos. Entonces tal vez ciertas patologías no se dé el tiempo necesario como para que existan las transmisiones, ¿no? Entonces en ese sentido lo que sí se ha visto es más la parte de vías respiratorias, como también de esa forma, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo actualmente es eso que empezó en nuestro país, ¿no? Un caso importado desde Miami llegó a Guayaquil y de ahí estamos ya a nivel nacional con lo que es la influenza, por ejemplo, ¿no? Vive el Ecuador y ayer el presidente Correa comenzó su segundo mandato. En ese sentido, por ejemplo, son 30 años del modelo neoliberal que vivió el país. Dentro de eso, el Estado no se preocupaba para nada en lo que es la salud, no se invertía en salud, razón por la cual tanto los profesionales desalentados, digamos, por el tipo de trato que se daba y la infraestructura y los equipos médicos en las instituciones públicas del Ministerio de Salud estaban bastante deterioradas, ¿sí? Entonces es así que con el actual gobierno y también las políticas que han empezado a implementarse, si antes se decía la salud es un derecho que nosotros tenemos que cuidar y nosotros tenemos que ejercer, actualmente la salud está garantizada por el Estado ecuatoriano, razón por la cual el gobierno ha hecho inversiones muy importantes en salud, y es así que se está fortaleciendo bastante lo que es el sector público en salud
y de esa forma hemos visto cambios muy importantes, desde evaluaciones a nuestros profesionales del sistema de salud pública, como también equipamientos, renovación de equipos, contratación de nuevos profesionales, inversiones para entregar gratuitamente las medicaciones. Todo eso es con la finalidad de que en realidad se ejerza la salud para todos los ecuatorianos, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido un giro muy importante, y al mismo tiempo la inclusión que se habla, porque si antes las élites, los que tenían posibilidades económicas, podían acceder a la salud, mientras que con el sistema actual se está garantizando el acceso universal a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido un cambio muy radical, muy importante, y creemos que ese es el camino que debe tomar el Ministerio de Salud Pública, seguir fortaleciendo y de esa forma garantizar la salud a nuestra gente, y por supuesto con una buena salud también garantizar el desarrollo de nuestro país, ¿no? Que al mismo tiempo, igual en la nueva Constitución se habla del buen vivir, es un concepto que salió de la cosmovisión indígena, en la cual si existe armonía consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con la naturaleza, solo de esa forma podemos tener una salud. Entonces, en ese sentido se está trabajando para que exista igual en realidad ese buen vivir que nosotros hablamos. Es por esa razón que la parte preventiva ocupa un lugar privilegiado, y por esa razón lo que nosotros trabajamos en el modelo de atención que denominamos, que es una atención integral, familiar, comunitaria e intercultural. Entonces, en ese modelo es lo que se llega a determinar estos niveles de riesgo en diferentes comunidades. Por ejemplo, nosotros hacemos unas encuestas con fichas familiares que denominamos, y ahí vemos el nivel de riesgo que existe, el nivel de riesgo ambiental, riesgo biológico, riesgos sociales, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esos riesgos que tenemos, es lo que ya se realizan en programas de intervención en determinada comunidad, parroquia o cantón, ¿no? Entonces, en ese sentido, como vuelvo a repetir, en la parte preventiva está ocupando un lugar privilegiado en este sistema de salud. Nosotros más enfocamos hacia el ejercicio pleno de los derechos como ciudadano, porque si es que tratamos de hablar la parte étnica, la parte de la cosmovisión, sí puede existir. Inclusive hay estudios en los que demuestran que si un recién nacido es indígena, es muy probable que de los 10 recién nacidos, 8 están condenados a ser pobres. Pero eso no quiere decir que es porque es indígena en sí, sino simplemente porque no tiene las mismas oportunidades, y eso hace que igual no se ejerza ese derecho como ciudadano. Razón por la cual el gobierno actual está trabajando para que como ciudadano, ya sea indígena, mestizo, afroecuatoriano, ejerzan su derecho como ciudadano. Entonces, de esa forma ir incluirse y salir de ese riesgo, entre paréntesis, digamos, ¿no?, de ser indígena, que no existe ese riesgo, mejor dicho, y al mismo tiempo tener las mismas oportunidades, ¿no? Por esa razón vuelvo a repetir que las instituciones públicas están trabajándose para que se dé todas esas facilidades a toda la ciudadanía, y que tengan las mismas oportunidades de desarrollarse como persona, también como grupo étnico. Y cuando nosotros aquí en el área de salud hablamos de interculturalidad, la fase en la que estamos trabajando al momento se da de una sola dirección, lo que es la integración de los conocimientos ancestrales indígenas hacia el sistema occidental, pero estamos trabajando para que se dé en doble vía, porque si no damos en doble vía nunca podemos hablar de interculturalidad, razón por la cual desde el idioma también las técnicas, digamos, de medicina occidental y nuestros mismos profesionales también vamos a involucrar para que en las comunidades vean de cómo sobreviven, ¿no? Porque si nuestro sistema de salud está empeñado y está trabajándose para dar las mismas oportunidades, pero todavía hay lugares en los que no hemos podido llegar, entonces ahí nos preguntamos, bueno, esta gente entonces ¿cómo vive? Pues entonces tienen sus conocimientos ancestrales de uso de plantas medicinales, tienen su sistema digamos, de atención de parto, toda esa cuestión. Entonces, la otra meta nuestra es que con enfoque occidental, o los colegas
que conocemos, digamos, de los conocimientos occidentales, también que se involucre hacia ese sistema que existe en las comunidades, ¿no? Entonces, estamos dentro de esa fase, ¿no? Para que se dé la doble vía y de esa forma poder hablar de interculturalidad plena en nuestro cantón. Por ejemplo, en cada uno del sector rural o de la población indígena existen autoridades locales, quienes son, y la misma comunidad en la asamblea general, son los que dan como el aval o certificación de que tal persona tiene conocimientos de plantas medicinales, tal persona tiene conocimientos sobre partos, digamos. Ellos son los que digamos, como que regulan, al mismo tiempo dan el aval. Pero eso hemos tratado como Ministerio de Salud Pública también dar un aval respectivo, y el trabajo inicial que hemos hecho son con las compañeras parteras, quienes pasaron todo ese proceso, inclusive entraron en el proceso de evaluación y también de toma de pruebas. Y una vez que superaron esa fase, el Ministerio de Salud Pública les reconoció, les certificó como parteras de dicha comunidad o de dicho sector. Entonces así un poco hemos avanzado en lo que son con las compañeras parteras. De ahí con los yachas bueno, la gente más conoce como chamán, ¿no? Pero nosotros decimos yacha, conocedores de medicina ancestral. En ellos también está tomándose ese enfoque, también se está trabajando en lo que es el manejo, digamos, ético que tiene que darse entre ellos, y es un proceso que creemos que estamos avanzando y de esa forma ir regularizando también. Como decía, los charlatanes también que se han multiplicado, digamos, justamente porque el Ministerio de Salud Pública ha ido reconociendo lo que es la medicina indígena. Por esa razón se está trabajando en el código de ética de nuestros yachas, de las parteras, para que de esa forma podamos ir regularizando, ya que con los charlatanes más bien lo que se consigue es desprestigiar los conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces, a través del Ministerio, a través de lo que es la Dirección de Salud Intercultural, se ha estado trabajando en todos estos componentes, ¿no? Hemos trabajado con lo que es la parte ginecobstetricia, inclusive hemos tomado esa estrategia ya que dentro de las tasas de mortalidad materno-infantil en nuestro país es alto, y dentro de la prioridad de las políticas del gobierno y del ministerio es justamente reducir esta mortalidad materno-infantil, que la mayoría son por causas que se pueden solucionar, que tienen tratamiento, ¿no? Entonces, razón por la cual hemos tomado esa estrategia. Ahora, dentro de eso también se ha visto, por ejemplo, por eso es muy importante conocer a nuestra población de su forma de pensar, de ver la vida, de ver la salud, porque en ciertas poblaciones hemos visto que si es que un recién nacido fallece es porque el destino le dio eso, ¿no? Y entonces vendrá otro embarazo y tendrá un otro hijo y no pasa, como que no pasa nada. Pero como país, como gobierno, se preocupa y dice, no, pues se puede evitar esa muerte, ¿por qué no se actúa, no? Muchas veces también ha habido casos de sueños que han tenido nuestras compañeras parteras. Ahí en ese sueño veía que el recién nacido fallecía. Entonces, como se cumplía con el sueño, es algo normal. Entonces, es muy amplio hablar de ese tema, pero razón por la cual nosotros hemos tomado esta estrategia para que podamos ir solucionando, más que todo concientizar a nuestra gente de que si es que un recién nacido fallece, estamos comprometiendo la generación de un país, y si una madre fallece es una catástrofe, ¿no? Para la familia como para el país, ¿no? Nosotros como Ministerio de Salud Pública hace más de un año habíamos inaugurado la sala lo que está realizando el Ministerio de Salud Pública al momento es de acuerdo a lo que nosotros hemos tenido, digamos, hemos hecho las atenciones y hemos brindado ese servicio, han venido a hacer pasantías, pero la estrategia al momento que se está buscándose es que en los cantones, en las provincias donde existe mayor población indígena, tomar esa estrategia para poder implementar. Sabemos que en algunos hospitales están adecuando los espacios físicos para implementar. Dentro de esos objetivos era, por ejemplo, incrementar el número de partos institucionales
En este año que hemos trabajado hemos subido alrededor del 10% de partos institucionales, por eso nos hace creer que el trabajo que estamos realizando está cumpliéndose con los objetivos. Dentro de ese 10%, inclusive más del 60% eran del sector rural. Entonces era con esa intención que hemos implementado y creemos que estamos cumpliendo con los objetivos. Esto es dentro de las primeras fases de trabajo que estamos realizando. La tercera fase es que hemos visto, inclusive una experiencia del hermano vecino del país, Perú. Ahí vimos que alrededor del 5 al 8% de madres embarazadas no llegan al hospital, por más que le tratemos bien, por más que adecuemos el espacio físico, por más que garanticemos la movilización de ir a traer de su hogar, llevar a un hospital, del hospital ir a dejar en sus domicilios, de esa forma, y así tampoco se ha logrado ese porcentaje. Entonces, de ese porcentaje tampoco podemos dejar libre, digamos, sin que nosotros nos preocupemos, razón por la cual estaba hablando de la doble vía en la interculturalidad. Entonces, nuestro siguiente paso que queremos trabajar es ese mínimo porcentaje que por cualquier situación, ya porque el esposo no le dejó, porque sigue teniendo miedo a un hospital, porque el médico sigue tratando tal vez mal toda esa cuestión. Entonces lo que nosotros estamos buscando en las últimas fases de este trabajo es que los colegas de las unidades operativas también puedan ir a acompañar y asistir dentro del domicilio, ¿no? Pero con todas las garantías, porque si es que ya vecinos de riesgo, no, ahí sí puede levantarse toda la comunidad, pero ahí sí cogemos a la señora y obligaríamos a llevar a un hospital para garantizar la atención, ¿no? Yo creo que dentro, no solo tal vez por preocupación de una o dos personas, sino que nosotros como profesionales responsables, la mayor parte de los colegas siempre están interesados en la actualización médica. Ahora en eso también existe todavía ciertas restricciones, digamos, ¿no? Que no podamos acceder, ya sea por el idioma, ya sea porque nos toca cancelar X cantidad de dinero, suscripciones, todo eso. Entonces eso ha limitado, y justamente al inicio que estábamos conversando, yo creo que la iniciativa que ustedes realizan sobre la actualización científica sin exclusión, creo que es uno de las iniciativas y trabajos muy importantes que ustedes están realizando, un aporte a todos aquellos profesionales que no han tenido ese acceso, ¿no? En ese sentido, de esa forma, democratizar, digamos, el conocimiento científico y, por supuesto, ser incluyente, ¿no? Y de esa forma, con una preparación y actualización adecuada, servir aún mejor a nuestra ciudadanía que requiere los servicios dentro de lo que es el sistema de salud pública. Razón por la cual nosotros también estábamos empeñados a dar a conocer aquí en el país, y a través de esta invitación creemos que podemos llegar a todos los hermanos latinoamericanos, ¿no? Muy bien.